Iniciemos entonces la tercera parte. ¿Qué habíamos dicho que íbamos a manejar en la tercera parte? Vamos a hablar de los objetivos del programa y vamos a mirar la historia clínica o a recomendar hacer la historia clínica detalladamente. ¿Cuáles son los objetivos del programa entonces desde el punto de vista de Savia? Detectar tempranamente los pacientes. Y esa detección temprana entonces nos va a llevar a qué? A hacerles o brindarles un manejo integral, estabilizarlos y en lo que enfatizamos, evitar la progresión de la enfermedad o enlentecer la misma. De la mano de lo anterior, entonces, ¿qué más pretende hacer? Brindar comodidad al paciente, evitar desplazamientos innecesarios, lo cual lleva a un aumento de los costos, tanto para el paciente como para la institución. Manejar las comorbilidades. Vamos a mirar mucho en eso, ya lo hemos dicho. De la mano de la estabilidad, ¿qué decíamos? Controlar la diabetes, controlar la hipertensión como comorbilidades más importantes. Aquí vienen ya unos datos importantes del laboratorio que lo vamos a precisar. Entonces, remitir tempranamente. ¿Para qué? Porque puede haber una progresión acelerada. No va a haber estabilización de las causas. Vuelve al cuento lo que les digo. Hipertensión y diabetes. Ya hay una glomerulopatía, entonces eso nos obliga a remitir tempranamente. Ya hay una lesión renal, entonces puede haber presencia de hematuria. Aparecen esos glóbulos rojos crenados, recordemos que es que pierden su anatomía, pierden su borde, ese glóbulo se redondea, es decir, sufre una especie de lisis de glóbulos rojos. Puede haber o hay una hipercalemia, entonces eso nos obliga a remitir tempranamente, que ese potasio esté por encima de 6, la presencia de una anemia severa, hiperparatiroidismo secundario, es decir, que la paratormona sea mayor a 160, hiperfosfatemia, ese fósforo mayor a 5.5, una hipocalcemia, que el calcio nos baje, entonces vamos a mirar fósforo, calcio, lo que decíamos con vitamina D, pararle bolas al hiperparatiroidismo, a todos esos manejos de tiroides. Y otro elemento importante, un cuadro de sobrecarga hídrica con signos de falla cardíaca. Ya ese ventrículo empieza a fallar, ya se empieza a retener líquidos, ya ese organismo nos está hablando de que hay que remitir tempranamente a ese paciente. Y como parte final, lo que hay que evitar es que se llegue a la urgencia dialítica. Con esos elementos de objetivos del programa, detallemos qué es lo importante a considerar en la historia clínica. Van a ver que en este manejo de la historia clínica prácticamente vamos a repasar toda la semiología en lo que tiene que ver con ese manejo o la elaboración adecuada de una historia clínica. Entonces es importante preguntar por historia de enfermedad renal previa en el paciente o en su familia. Revisar historias de presencia de hipertensión y diabetes en el paciente o en su familia. ¿Qué tratamientos está recibiendo para esas patologías? Si recibió tratamientos en el pasado o si actualmente está manejando alguna de las patologías que estamos mencionando. Lo que les digo, antecedentes familiares de enfermedad renal crónica, hipertensión, diabetes, cáncer y las enfermedades inmunológicas. Revisemos o detallemos entonces la parte que vamos a enfatizar. Entonces, en esa historia clínica, averiguar, examinar sobre sintomatología renal, la presencia de dificultad para el urinar, para orinar, perdón, disuria, la nicturia, las veces que se levante en la noche el paciente a orinar, si ha visto o se nota o en el laboratorio, si el paciente relata también cambio de colores en la orina, que nos puede indicar una presencia de hematuria, orina con mucho espuma, eso también nos orienta que esa orina está mostrando una patología o es indicador de una patología, perdón, si hay presencia de edemas, si hay incontinencia urinaria. Recordar eso, las LUTS que llamamos, es decir, lesiones en el tracto urinario inferior o sintomatología del tracto urinario inferior, el goteo posmiccional, la disminución del calibre del chorro, si hay dolor al terminar de orinar, entonces son elementos que hay que tener en cuenta. Cardiovascular, entonces examinar muy bien, preguntar alrededor de presencia de disnea, si hay una disnea paroxística nocturna, ortopnea, palpitaciones, si hay precordalgias, revisar también, así como decíamos en la parte renal, aquí también en la parte cardiovascular, la presencia de los edemas, si el paciente tiene marcapasos, qué diagnósticos ha recibido ese paciente por cardiología.
Importante también lo relacionado con la sintomatología urémica. Ese paciente se nos va intoxicando con urea, entonces si ha tenido presencias de náusea, vómito, ese color o esa palidez marcada que va cogiendo la facies del paciente urémico, el prurito, muchas veces un prurito generalizado, presencia de temblores musculares, aleteo en manos, la confusión precisamente que se da por esta intoxicación urémica. Entonces son elementos que es importante que revisemos alrededor de la sintomatología urémica, valga la redundancia. Desde el punto de vista articular, dolores articulares en manos o pies, presencia de inflamaciones, edema, preguntarle que el paciente dice que siente calor local e inclusive también presencia de enrojecimiento. Entonces todo esto nos ayuda a orientar el diagnóstico hacia la patología que estamos buscando. En el examen físico, entonces recordar también, ya lo habíamos dicho cuando hablábamos en síndrome metabólico, lo que nos va a ayudar la talla, el peso, el perímetro abdominal, es decir, que tengamos un índice de masa corporal. Recordar que debemos hacer una toma adecuada de la presión arterial, mínimo hacer 2 tomas y en 2 posiciones, el paciente sentado, de pie, con el periodo de tiempo de diferencia entre las 2 tomas para que sea una toma de presión arterial adecuada. Ya en el pasado también enfatizamos mucho en la toma adecuada de presión arterial, valga retomar en este momento este caso de que se haga una toma adecuada de la presión arterial. De arriba a abajo, entonces en ojos, mirar palidez de conjuntivas, fondo de ojo, muchas veces se encuentra por fondo de ojo elementos como la relación arteriovenosa, lo que nos afecta la diabetes, muchas veces se encuentra en un examen clínico daños que el paciente no ha manifestado. Aliento urémico cuando estemos mirando cavidad oral, entonces muy importante, ese paciente empieza a tener su olor característico, así como hablamos del olor del diabético, aquí también hablamos de aliento urémico. En cuello, mirar si hay presencia de masas, ingurgitación yugular, pulsos carotídeos, si hay soplos. Examinar tiroides, recordemos que en nuestro medio está disparada nuevamente la patología alrededor de la tiroides, entonces es importante hacerle un buen examen a esa tiroides cuando estemos revisando cuello. Ya en tórax, mirar si hay aumento del diámetro anteroposterior, valorar soplos, todos estos elementos en esa auscultación, soplos, frote, galope, mirar las variaciones del segundo ruido cardíaco, todo esto es orientación de que algo está pasando en ese corazón. El murmullo vesicular, cuando estemos ya oyendo toda esa parte en tórax, si hay estertores, sibilancia, roncus en ese examen de pulmones, consolidación o derrame igualmente. Entonces miremos pues que en tórax, corazón y pulmones hay que darles una buena examinada porque todo esto nos va orientando a detectar tempranamente la enfermedad. Abdomen, buscar visceromegalias, igualmente soplos en francos en el territorio aórtico, que en presencia también que se da, masas, hernias, y muy importante que muchas veces el paciente no lo ha sentido y hace un puño percusión lumbar y entonces ya el paciente empieza a sentir o siente la molestia o de que algún dolor lo está afectando en esa región. En extremidades, igualmente mirar o evaluar la presencia de varices, edema e inflamaciones articulares, y de que todos estos elementos nos ayudan o nos orientan a la patología que estamos revisando. Igualmente, presencia de pulsos pedios y poplíteos, cómo están esos pulsos. Mirar si hay signos de isquemia en los pies, úlceras varicosas, mucho cuidado y es un detalle importante sobre todo en el diabético. Entonces, ese buen examen de extremidades nos ayuda o nos orienta en el manejo que estamos dando. Y en sistema nervioso central, mirar el sensorio, cómo están esos signos de los sentidos, valga la redundancia, es decir, visión, audición, olfato, tacto, igualmente el sistema motor, la parte sensitiva, la propiocepción en diabéticos, que es una de las primeras que se altera, aleteo en manos o manos que se mueven involuntariamente y las fasciculaciones musculares. O sea, miren pues que prácticamente hicimos una revisión de toda la semiología, es decir, la invitación en esta segunda parte es que hagamos una buena historia clínica.